Bienvenidos a una nueva clase de segunda a los Corintios. Y estamos en el capítulo 5. Les invito pues a abrir sus Biblias, segunda a los Corintios, el capítulo 5. Y estamos en el verso 12. En la clase pasada estuvimos estudiando acerca de la esperanza del cristiano, de esa gloriosa esperanza que tenemos los que hemos puesto nuestras vidas en Cristo Jesús. Y bueno, como le dije en la introducción de esta carta, está lleno de muchos aspectos personales del apóstol. Incluso los mensajes incluidos tienen esa conexión con su vida personal. Porque el anhelo de Pablo, el deseo de Pablo, cuando le escribe esta carta a la iglesia, es para que conozcan al hombre interior, quien es Pablo. Y por eso es que él menciona algunos aspectos de su conexión con Dios. Menciona la esperanza que tiene. Y esas palabras del principio del capítulo 5, que habla de esa esperanza, muestra a Pablo como un verdadero hombre de Dios, un ministro de Dios. Veamos la conexión con respecto a la defensa que él tiene, tanto de su persona como de su ministerio. Él dice en el versículo 12, no nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros para que tengáis respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Solo un pequeño grupito estaba murmurando acerca de la vida de Pablo, estaba cuestionando el ministerio de Pablo. Y Pablo, claro, él tiene 2 de Corintios como es la respuesta de él. En la introducción hablamos de que el orgullo puede ser un orgullo positivo, un orgullo basado en Dios, en que Dios obra a través de uno. Y Pablo está diciendo, todas estas cosas que muestran que es un verdadero ministro, que muestra que tiene una esperanza gloriosa. Él habla todas estas cosas para que se sientan orgullosos de él, de que Pablo es el hombre que estuvo con ellos, el hombre que sirvió predicándoles el mensaje de salvación, el hombre que hay una conexión íntima con ellos. Que Pablo es un verdadero hombre de Dios y es nuestro amigo, es nuestro hermano y es nuestro padre en el sentido espiritual. Que se sientan orgullosos de él, orgullosos en el sentido de provisión de Dios, no de ese sentido negativo de orgullo, de logros personales, producto de nuestras propias inteligencias o fuerzas, sino es un orgullo sano, un orgullo de que es una provisión de Dios. El apóstol Pablo está diciendo, para que tengan respuesta aquellos que se jactan, porque si había orgullo en algunos miembros de Corintios, de que habían hecho cosas,
que hayan tenido logros mayores que el apóstol Pablo. Pero Pablo está pensando en su conexión con Dios, en su relación con Dios. Siéntanse orgullosos que yo, Pablo, soy un hombre de Dios, un ministro de Dios y un apóstol de Jesucristo. Todo eso procede de Dios. Y repito, como una respuesta a aquellos que se jactan en sus logros. Porque si estamos locos, versículo 13, recuerden que estoy leyendo la versión de las Américas. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si estamos cuerdos, es para vosotros. Bueno, sabemos que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. El mismo rey Agripa o Festo le llegó a decir al apóstol Pablo que están locos, estáis locos. Las muchas palabras te han vuelto loco, Pablo le dice Festo al apóstol. Y no solamente algunos incrédulos, los atenienses también algunos se burlaron del apóstol Pablo por hablar de la resurrección de los muertos. Eso es una locura para algunos. Es algo irracional para algunos. Y dentro de los miembros de la iglesia en Corintio, también desvaloraban al apóstol como un hombre irracional. Un hombre irracional. Pero todo este mensaje, toda esta vida cristiana que llevaba el apóstol, toda esta entrega al mensaje de Jesucristo, encarnar el mensaje de Jesucristo, evidentemente para algunos, incluso cristianos, puede parecer algo irracional, pero no lo es. A Dios le encanta que tengamos entre comillas, irracionalidad o esta locura, que seamos valientes en abordar a las personas, que seamos valientes en proclamar el mensaje, que seamos valientes en renunciar al mundo y aceptar y vivir la santidad de Dios. A Dios le encanta esa locura nuestra. El apóstol Pablo está diciendo, porque si estamos locos, es para Dios. Así, y si estamos cuerdos, es para vosotros. Para ustedes no debe ser nada extraño todas estas cosas. Mi vida que es una carta abierta, como digo en el capítulo 2, capítulo 3. Mi vida es una carta abierta a vosotros. Pueden ver que mi vida es una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es una vida caracterizada por el amor. Al principio también les llegué a decir, al principio del curso, que el apóstol Pablo tenía un afecto muy especial por la iglesia de Corintios. Fue la iglesia, hasta donde sabemos, que el apóstol Pablo escribió pues más epístolas, más cartas. Y en sus cartas, y en especial esta de 2 de Corintios, él muestra cuánto amor tiene
por los hermanos en Corintio. Cuando el apóstol dice que para ustedes estamos cuerdos, se refiere a que el amor es el punto esencial de la cordura, de la razón. Es el vínculo perfecto. Es la meta principal, o yo diría la meta sublime en la vida cristiana. Y todo aquel que tiene esta meta, y todo aquel que tiene esta expresión de vida, amor. Dios es amor. Y si amamos, somos de Él. Es la mayor expresión de cordura. Dice, versículos 13 y 14, porque si estamos locos es para Dios, y si estamos cuerdos es para vosotros. Pues el amor de Cristo, dice esta versión, el amor de Cristo nos apremia. En la versión Reina Valera, el amor de Cristo nos constriñe, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. El amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra es una palabra griega, que se traduce apremia o constriñe. Tiene que ver que es algo desde adentro, desde las entrañas. El amor es algo que tiene su fuente adentro. Y es algo que nos da una sensación parecida pues a situaciones digestivas. El amor de Cristo es de las entrañas, nos constriñe, nos apremia, dice aquí el apóstol en esta versión. Y él explica el por qué. Porque si uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Bueno, uno murió por todos. Vamos a oír en esta clase, vamos a hablar un poco la esencia del Evangelio, la esencia del beneficio del mensaje de salvación. Si uno murió por todos, todos murieron. Cristo dio su vida por todos nosotros. Él es el sacrificio que ha hecho posible abrir el camino a la presencia de Dios. Si Cristo murió por todos, Pablo está diciendo o recordando, todos morimos. En otras palabras, todos debemos unos a otros servirnos en el amor de Dios. Y eso es lo que implica pues la muerte. Ya no vivir para nosotros, sino vivir para Cristo, para sus propósitos. Y el propósito de Cristo es, yo he venido para servir, no para ser servido, y para dar mi vida en rescate por todos. He venido para dar mi vida en rescate. Y el apóstol Pablo está recordando eso, porque él fue un hombre que dio su vida al servicio de los corintios.
Él dio su vida al servicio de muchas congregaciones, al servicio de las personas. Él no vivió para sí, Él vivió para otros. Y eso es lo que está recordándole. Como ministro de Dios, como hombre de Dios, Él se entregó a los corintios en un verdadero amor por ellos. Como Cristo se entregó por todos. Así nosotros debemos entregarnos, servirnos unos a otros, aceptarnos unos a otros, amarnos unos a otros. En eso consiste la muerte del cristiano. Ya no vivir para uno, ya no vivir con el propósito de satisfacernos a nosotros mismos, sino en el servicio a los demás. El amor de Cristo nos constriñe. Por eso es que dice en el versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por ellos. Esa es la idea de la vida cristiana. Tenemos una gran esperanza gloriosa, pero la vida cristiana, mientras estamos acá, en esta tienda, en este tabernáculo, nuestra vida tiene que estar caracterizada por el servicio a los demás, en una verdadera expresión del amor de Dios. Nuestra vida debe estar al servicio de Cristo, y Cristo está al servicio de los demás. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no le conocemos así. Y cuando habla que ya no conocemos a nadie según la carne, el apóstol Pablo sencillamente está diciendo, ya no nos relacionamos con las personas de acuerdo a sus logros, a lo que caracteriza sus trabajos, a lo que son como personas en el sentido de lo que tienen. ¿Recuerdan las palabras del apóstol Pablo a los filipenses cuando él dijo: si alguien tiene de qué gloriarse en la carne, yo más, y circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, irreprensible? Bueno, en cuanto a la ley irreprensible, fariseo, era un judío puro. Es decir, en cuanto a la carne, él tenía de qué gloriarse. Y recuerden ustedes que en el mundo la gente se relaciona unos a otros de acuerdo pues a la carne. Y hay personas que por tener dinero, como lo que escribió Santiago, hay una congregación, a la iglesia que le escribe, que Santiago escribe, a los hermanos que le escribe, que si entra un rico, lo tratan diferente que si entra un pobre. Esa es una relación según la carne. Si un profesional, tú conoces a un profesional, tu relación con ese profesional en el mundo, por lo general, es diferente que si conoces a un mendigo. Pero tu forma de relacionarte, tu manera de ver la humanidad es distinta si lo ves desde el punto de vista del mundo. Pero si lo ves desde el punto de vista de Dios, de Cristo, que murió por todos, no, en Cristo el pensamiento
no era hacer acepción de personas. Conocer según la carne es hacer acepción de personas. El apóstol Pablo está diciendo que ya no queremos, ya no conocemos a nadie según la carne, ya no nos relacionamos con las personas de acuerdo a sus logros, de acuerdo a lo que han hecho, de acuerdo a lo que son, en el sentido, ¿verdad?, de su estatus social. Ya no. Y aunque Cristo lo conocimos así, el maestro, el rabí, ya no lo vemos así. Esta es una de las metas a lograr en el cristiano, esa visión, esa identidad de quiénes somos y cómo debemos ver a los que nos rodean. Dice el versículo 17, un pasaje muy conocido, versículo 17, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no le conocemos así. Versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, ¿verdad?, un pasaje para aprender de memoria, tenerlo constantemente. De modo que si alguno está en Cristo, dice la palabra, somos una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La palabra nuevo acá, como lo hemos estudiado, hay dos palabras en el Nuevo Testamento, kainó y neo. Y kainó se refiere a nuevo en el sentido de una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza. Y esa es la palabra que está usando acá. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es nuevo. Fíjense que esa creencia de algunos de la reencarnación, esa creencia, claro que es una creencia falsa de que reencarnamos en otras vidas, en nuevas vidas, venimos reencarnados. Es algo que falso. Pero esa creencia nos ilustra de lo que puede ser nuevo en el sentido de neo, nuevo, una nueva vida humana, otra nueva vida humana. En cambio, acá, cuando dice que de modo que si estamos en Cristo, somos una nueva criatura, está hablando de una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza. Tal vez otra ilustración podría ser esa metamorfosis, ese cambio que hay, por ejemplo, en la mariposa, que siendo un gusanito, allí estático, pegado allí a la planta, luego logra ser una nueva criatura, alguien que puede volar y alcanzar grandes distancias. Hay aquí en México una mariposa, y sobre todo aquí en donde yo vivo, en Morelia, aquí en Michoacán, hay una mariposa llamada la mariposa monarca, una mariposa que hace grandes travesías, que vienen más allá de los Estados Unidos y vuela
hasta México cada año. Bueno, es solamente como una ilustración de lo que somos en Cristo Jesús. Somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora lo somos. Lo que pasa es que nuestros sentidos tal vez no puedan percibirlo, pero en la medida que nos relacionamos con el Padre, en la medida que tenemos una vida devocional significativa, en esa medida nuestro espíritu se da cuenta de nuestra identidad, de que ahora somos nuevas criaturas celestiales y sentados en lugares celestiales, porque ahora nuestra relación ya no es con el mundo, nuestra relación es con el cielo, nuestra relación es con Dios. Somos nuevas criaturas, transformados. ¿Okay? Nuevas criaturas. Bien, esta clase es importante y hay muchas cosas que decir, lo que viene a continuación. Así que voy a dejar lo que viene para una nueva clase. Así que nos vemos en la próxima clase. Gracias y paz a todos.